El título de mi participación se llama La Biblia textual y mi experiencia con el griego koiné. Voy a dar una pequeña introducción al tema. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que la Biblia se escribió en idiomas que ya son antiguos, mejor propiamente dicho lenguas antiguas como son el hebreo, el arameo y el griego. Y sucede algo de llamar la atención porque estas lenguas antiguas se hablaban a través de dialectos. O sea que tanto el griego como el arameo y el hebreo se hablaban de manera diferente en una región que en otra, dependiendo de su estructura social de esa región, o de su política, o de su economía. Como eran dialectos, pues no había lo que llamamos hoy las reales academias, como lo es la Real Academia de la Lengua Española. Así que pues estos dialectos tenían sus particularidades de acuerdo a la zona donde se hablaban. Vamos a hablar un poquito también de la evolución del hebreo porque tiene que ver con el griego. Esta es una lámina cortesía del profesor Raúl Arce, que da cursos de griego arcaico y que da cursos de hebreo arcaico y hebreo bíblico. Y aquí vemos una secuencia del desarrollo y evolución del hebreo. La primera imagen a la izquierda corresponde al hebreo arcaico, que fue evolucionando de pictogramas a ya otro tipo de signos, hasta llegar al hebreo masorético y lo que es en la actualidad el hebreo moderno. Aquí tenemos una imagen también, cortesía también del profesor Raúl Arce, usada con su permiso, ¿verdad? Del módulo 3 de hebreo arcaico, donde podemos ver la evolución de lo que sería, pues, por así llamarlo, el alefato hebreo, desde lo que son los ideogramas abajo, en la parte inferior, hasta el hebreo moderno, que se usa en el hebreo bíblico. Y algo muy interesante es que a partir de estas letras vemos cómo van teniendo una evolución. Por ejemplo, tenemos el caso de la letra Aleph y cómo va la grafía, va cambiando de giro hasta que nos proporciona lo que sería el alfa del alfabeto griego o la A del español. Aquí a la derecha, en la parte inferior, vemos los giros que dio el Aleph para dar origen al alfa. Otro caso sería la Bet del alfabeto hebreo hasta tener la beta del alfabeto griego. Porque sucede que este alfabeto, pues el que tenemos para el griego, procede del fenicio o paleohebreo. Aquí quisiera yo dar lectura a este texto que nos dice que la tipografía fenicia es la descendiente directa del protocananeo o hebreo arcaico. Entonces, a veces aquí hay una cuestión de términos entre fenicio y cananeo y pudiera surgir una confusión. Pero si leemos lo siguiente, que en el primer milenio antes de Cristo, el fenicio llegó a ser una lengua de prestigio. Los fenicios se nombraban a sí mismos cananeos y fueron los griegos quienes los nombraron fenicios por el color púrpura que los fenicios producían a partir de moluscos.
Así pues, el griego es hijo del cananeo en cuanto a la estructura y alfabeto. Esta última información la obtuve de un sitio que se llama Raíces de Europa, que está en YouTube, donde la profesora de historia antigua Eva Tobalina tiene una serie de conferencias muy interesantes y entre ellas acerca de los fenicios. Tenemos aquí también la imagen de la estela de Kimalú del siglo IX a.C. y ahí la flechita en amarillo nos ayuda a identificar una. Aquí tenemos lo que sería el alfabeto fenicio, allá a la izquierda, con 22 letras y sus nombres, Aleph, De, Gimel, Dalet, etc. Y a la derecha, nosotros tenemos el equivalente de estas grafías a lo que sería posteriormente las letras para el griego. El primer alfabeto inventado por los hombres fue el alfabeto cananita, según lo comenta el biblista Yatensi Bonilla. Esta es una postura que prevalece. Hay otra, pero yo para esto les sugiero que vean la conferencia de los fenicios con la profesora Eva Tobalina, ahí en el sitio de YouTube. Y entrando ya en materia del griego, aquí tenemos una lámina que obtuve de un curso con un profesor experto en Septuaginta que se llama, ya partió con el Señor, su nombre Ernesto Alatriste, y me interesaría mucho hacer énfasis en el texto que dice Judea en el siglo I, que nos dice que el dialecto judeo-griego no se diferenciaba muy notablemente del griego clásico y contiene cierto número de términos y giros de origen hebraico y arameo. En Jerusalén usaron un dialecto griego. Una imagen de lo que sería el imperio griego a la derecha, toda su extensión. Y el dato que nos dice que el griego koiné fue la lengua franca del mundo mediterráneo en tiempos de Jesús. Una lengua franca es una lengua que domina en gran parte de una zona geográfica. Por ejemplo, ahora para nosotros la lengua franca hasta ahora ha venido siendo el inglés. Ahora voy con la segunda parte de mi exposición. Y esta es una fotografía de mis libretas que tengo del curso que hice de griego. Y voy a hablarles un poquito de mi experiencia para iniciarme en el estudio del griego. Aquí hay una foto de un seminario bíblico en Puebla. Y yo siempre pensé que para estudiar griego tendría que ir a un seminario, algo imposible porque pues yo como ama de casa, cuando tengo este deseo de estudiar griego, pues mis hijos estaban en la escuela y tenía mucho trabajo como ama de casa y como mamá. Entonces para mí era una meta inalcanzable. Y aquí abajo vemos una clase de alumnos de este seminario, que por cierto, el profesor ahí es mi hermano, él ha sido profesor de ese seminario. Y entonces yo decía, no, yo creo que solamente los que van a un seminario son los que pueden aprender griego. Pero sucede que ahí en la iglesia donde yo me congregaba, acostumbraba a llegar a una librería de los misioneros y traían varios materiales de estudio y entre ellos yo me topé con un libro de griego de Gresham Machen, que por cierto pues ya me parece que ya no se imprime porque traté de adquirirlo pero ya no se encuentra. Pero en ese entonces pues yo lo encontré y lo busqué y lo compré y llegué toda emocionada a mi casa. En cuanto tuve oportunidad lo abrí, lo comencé a leer y no entendí nada. Entonces fue tanta mi desilusión que guardé un tiempito el libro y terminé regalándolo porque dije, no, es que no entiendo. Posteriormente, con el tiempo, tuve acceso a los foros bíblicos
y pues tuve el privilegio de ver todos los foros bíblicos y fue un deleite. Compré la Biblia textual tercera edición porque todavía no salía la cuarta y cuando nos llega la cuarta edición, pues empiezo yo ahí a empaparme más de un poquito de la crítica textual, de las traducciones, de la historia del texto sagrado, de los idiomas antiguos. Y esto es un tema que yo, bueno, me interesa bastante. Y también, pues, tengo contacto con el libro del profesor Septién, El griego al alcance de todos, y compré este ejemplar que es maravilloso. Esto ya me dio un poquito más de comprensión en lo que es el griego. Es un libro que les recomiendo ampliamente, pero sucede que yo todavía como que me faltaba una asesoría directa porque pues parece ser que yo era media lenta para este tema y aparte a mí nunca me gustó la gramática y eso trae pues una desventaja, ¿verdad? Así que yo dije, yo necesito un maestro que me guíe. Bueno, pues ahí por Facebook encontré al profesor Ernesto Latriste, que es un experto en Septuaginta. Nuestro hermano José Antonio Septién tuvo el privilegio también de conocerlo y pues tuve muy buenas referencias de parte del profesor Septién y con esa confianza pues yo entro en contacto con el hermano Latriste que está ofreciendo un curso de griego y empiezo a tomar clases con él ahí a través de una plataforma de internet. Su academia se llamaba Kyrios. Tenía la economía para pagar la mensualidad porque los pagos eran por mes, pero sucede que al tercer mes de estar tomando clases con él, el hermano Latriste pues le dio COVID y precisamente un día después de la última clase que yo tuve con él pues se internó porque precisamente él me comentaba en la última clase que le dolía mucho su cabeza y pues para sorpresa mía, él al día siguiente entra al hospital y pues ya no salió, partió con el Señor y me quedé yo sin profesor. Entonces yo ya había conocido para entonces un profesor que da cursos de crítica textual y de papirología y otras cosas así. Y le pregunté yo, oye, ¿no sabes de un profesor que me dé clases de griego, que, bueno, que esté accesible en cuanto a economía? Y sí, me sugirió un profesor que tiene un instituto que se llama Instituto Dominicano de Ciencias Bíblicas, un profesor que también da clases de crítica textual, conoce el griego clásico, el hebreo, el arameo, entonces es una eminencia este profesor. Y sucede que él estaba ofertando un curso que no era presencial, sino que era una serie de grabaciones por YouTube de un año. Entonces yo dije, bueno, este sí lo puedo pagar por lo menos 3 meses. Tomo el primer módulo y tomo 3 meses. Ya cuando se iba a vencer el primer módulo, yo casi como que no tenía el pago para el segundo módulo y le dije al profesor, mire, no voy a poder continuar porque no he reunido la cantidad todavía. Y el profesor me dice, no te preocupes, yo te espero, tú sigue tomando las clases. Y siempre me dio esa facilidad, el profesor Héctor siempre me dio esa facilidad para yo terminar mi año de griego koiné con él. Y cuando terminé el año, bueno, yo ya estaba familiarizada con este material que tengo aquí. Mi libro de texto fue el de Alan Black y me empecé a familiarizar con los diccionarios, que también se les llaman léxicos, las gramáticas. Empecé a tener acceso a materiales por la nube para no tener tan saturada la computadora. En fin, recursos hay muchos, ¿verdad? La asesoría por WhatsApp. Y pues entonces yo le dije, terminando el primer año, le dije, ¿sabe qué? Como que tengo un panorama, pero pues no entendí todo, no retuve todo.
yo quisiera dar un repaso, quisiera que me diera la oportunidad de tener acceso a los videos nuevamente, y me dio la oportunidad y me llevé otro año repasando y eso aumentó mi comprensión del griego. Bueno, aquí tenemos un poquito ya cambiando el tono del testimonio. Tenemos lo que es el alfabeto griego a la izquierda y ampliada la imagen a la derecha porque hay una situación que algunos textos están en mayúscula, o mejor dicho, unciales, en cuanto a documentos antiguos, y otros que ya son más tardíos están, que les llaman minúsculos, están en minúsculas o cursivas. Entonces ya con esto con este curso y este repaso, pues yo ya tenía esto más comprendido. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte, ya que les di un poquito de mi testimonio. Y quiero pues aprovechar la oportunidad para mostrarles que el conocimiento del griego koiné nos da acceso a una mayor comprensión del trabajo que hace la Sociedad Bíblica Iberoamericana y de la Biblia Textual Cuarta Edición, porque con esto uno tiene más herramientas. Aquí en el análisis de 1 Corintios 15:49, que es el texto que yo elegí, porque me encantó la traducción que hizo la Biblia Textual. Quiero resaltar que el trabajo de la Sociedad Bíblica Iberoamericana da obviamente una importancia fundamental a la crítica textual, que es la comparación de documentos y el contexto, porque es bien importante el contexto. Para llegar a una traducción, no solamente se necesita el conocimiento del griego, del hebreo, también hay que tener en cuenta el contexto. Y vamos a pasar entonces al análisis de este texto de 1 Corintios 15:49, que dice: y así como vestimos la imagen del terrenal, vistamos también la imagen del celestial. Esta es la traducción que hizo la Biblia Textual Cuarta Edición a 1 Corintios 15:49. Vamos a ver cómo lo tienen otras versiones. La Reina Valera 60 dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La Biblia de Jerusalén, para traducir traeremos, usa llevaremos. La Vulgata Torres Amat, sorpresivamente para mí, dice llevemos. Muy parecido a la traducción que hizo la Biblia Textual Cuarta Edición. La nueva traducción viviente puso: algún día seremos como el hombre celestial. Ahí tengo un error. No es es el hombre celestial. Esto ya se aleja mucho del sentido del texto. La traducción lenguaje actual puso: nos pareceremos a Cristo. Y la Biblia de las Américas, para la palabra vistamos, usó traeremos. Como ustedes verán ahí, las versiones usan llevaremos, nos pareceremos, está hablando en un tiempo futuro. Si nos vamos a la nota especial en cuanto a este texto, estas imágenes son tomadas de la APP, de la aplicación de la Biblia Textual, y tenemos una nota al margen de la página que nos lleva a la nota especial 250 y a la 312. La nota 250 dice: la Biblia Textual Cuarta Edición se ha apartado del Nuevo Testamento griego crítico de la 28ª edición en algunos pasajes, y en este caso así fue. Se apartaron de lo que conocemos el NA 28, que hace este instituto del cual nos platicó el profesor Salazar en su exposición de este evento. Y aquí está con una flechita que en lugar de vestiremos,
que tradujo el NA28, se aparta a la BTX4 y pone vistamos. La nota especial 312 nos habla más de esta palabra vistamos y nos dice que es la lectura escogida, que esta palabra está en subjuntivo exhortativo, está mejor respaldada por la evidencia externa, Papiro 46, Códice Sinaítico, Códice Alejandrino, entre otros, que el futuro de indicativo que registra el NTG o NA en su 28ª edición. La imagen del celestial, o sea, Cristo, es posesión del creyente en esta vida. Es que esto, hermanos, es precioso, es precioso. Y aquí tenemos entre paréntesis versículos de contexto y hay más, pero estos son los que nos proporciona la BTX en la nota especial 312. Vamos a seguir platicando un poquito más acerca de este análisis. A ver, disculpen. Aquí tenemos el texto del NA28 subrayado. Y enseguida tenemos el Códice Sinaítico subrayado con rojo, la palabra en cuestión de vistamos, por eso mismo. Otro testigo, el Códice Alejandrino, por eso la palabra en cuestión de vistamos. Y el Papiro 46, por eso. Fíjense que ahí ya, cómo cambian las grafías de las letras. La fi tiene otra grafía diferente, pero es una fi. Y aquí los vamos a tener todos en una lámina. El Papiro 46, el Códice Sinaítico, el Códice Alejandrino y el NA28, del cual se apartó la BTX4. Y fíjense que en esa palabra, no tienen que saber griego, esto es sencillo. Traten de ver ahí en la flechita la letra. Es una omega. Una omega está en el Papiro 46, en el Códice Sinaítico y en el Códice Alejandrino. Esa es una omega. Y en el NA28 no es una omega, es una omicron. Pues una letra hace una gran diferencia en el significado de la palabra. Estas imágenes me las proporcionó también mi hermana Elizabeth, perdón, mi hermana Eliana Fushan, tanto los testigos que les mostré como estas. Y aquí vemos que foresomen con omega es el verbo foreo que está en subjuntivo aoristo activo, primera persona del plural. Y el NA28 tiene foresomen de foreo, pero con omega también, pero que significa un verbo en futuro indicativo activo, primera persona del plural. Entonces, en el NA28 no vemos una omicron, perdón, no vemos una omega, sino una omicron. La diferencia, que cuando hay una omega, estamos hablando de un verbo en subjuntivo aoristo. Y cuando hay una omicron, estamos hablando de un verbo en futuro indicativo. Aquí tenemos las dos palabras. La de futuro indicativo con omega y la de subjuntivo aoristo, perdón, la de futuro activo con omicron y la de subjuntivo y la de foresomen con omega en subjuntivo aoristo, que son cosas diferentes. Porque el modo subjuntivo, miren lo que nos dice. El modo subjuntivo es el modo de la eventualidad o contingencia. Es el modo de la acción eventual y tiene por lo general una orientación futura. Expresa una condición en la que hay un elemento de duda. Y aquí expresamente en la BTX lo que estamos viendo es un subjuntivo exhortativo que se usa en la primera persona del plural cuando el hablante impulsa a otros a participar en la acción.
Y recuerden que también es subjuntivo auristo, y el auristo se refiere a un evento pasado puntual indefinido. Todo esto, hermanos, le va dando un matiz al verbo. Tenemos nuestros versículos de contexto que nos da la nota especial, como es 2 Corintios 3:18, que nos dice: pero nosotros todos con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu de gloria en gloria en la imagen misma del Señor. En Romanos 8:29 leemos: porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser él primogénito entre muchos hermanos. Y Colosenses 3:10, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus prácticas, no mintáis unos a otros, y os habéis vestido el nuevo, que está siendo renovado hasta un conocimiento pleno, conforme a la imagen del que lo creó. Estos son versículos de soporte para la traducción que se hizo para este texto de 1 Corintios 15:49, donde nos dice: vistamos esa imagen que nosotros ya traemos, nosotros ya la tenemos. Lo que tenemos que hacer es manifestarla. Eso es una de las partes maravillosas de esta traducción. No me está diciendo vestiremos algún día, tal vez, o en un futuro. No, nosotros ya nos podemos vestir de esa imagen, y eso es una cosa preciosa para mí. Pues no me queda más que darle las gracias por permitirles compartir esto que para mí es una maravilla, el trabajo que realiza la Sociedad Bíblica Iberoamericana con este maravilloso texto de la BTX 4, porque siempre está aportando cosas preciosas y no me queda más que dar las gracias. Espero que no les haya dejado un mar de dudas, sino la inquietud de seguir estudiando, de adentrarse en el griego, porque cuando realmente hay el deseo, Dios pone las oportunidades y pone los recursos, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias. Les agradezco mucho que me hayan permitido compartir esta información.